Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima, desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 43. Jesús se dirige a Querinia y visita a la familia de Mnasón. Cuando Jesús abandonó la aldea de los mineros, pasó la montaña en dirección norte hacia el puerto de Querinia. Malek quedaba a la derecha. Caminaron por el valle Lanisa, a través del Lepe. De camino se detuvo Jesús en una altura sombreada y allí enseñó. Hacia las 4 de la tarde llegaron cerca de la ciudad, donde fueron recibidos por la familia de Mnasón y otros judíos principales. Esta familia vive a media hora fuera de la ciudad, en un recodo del camino. El padre de Mnasón es un hombre delgado, anciano, de larga barba, muy recio y movido. Tiene 2 hijas y 3 hijos, y varios emparentados que viven con él desde hace unos 10 años. Había sido comerciante viajero. Recibieron a Jesús con gran alegría y llenos de humildad. Lavaron los pies a los viajeros y les ofrecieron una refección. Había una terraza que era el lugar de oración, donde Jesús enseñó hasta la noche sobre el bautismo, las peticiones del Padre Nuestro y las bienaventuranzas. Después acompañó al padre de Mnasón, que se llama Moisés, y a los hermanos hasta la casa, donde le salieron al encuentro 4 hijitos de Mnasón, a los cuales bendijo. La madre y otras hermanas se acercaron a Jesús cubiertas con el velo, y Jesús les habló. Hubo una comida con la familia en un lugar sombreado. La gente trajo lo mejor que tenía: panes, miel, aves, frutas que colgaban de las ramas. Jesús enseñó de nuevo. Fueron hospedados en un lugar amplio, dividido por tabiques sombreados de ramas y juncos, donde habían acomodado los lechos. La madre de Mnasón es una mujer robusta. El padre es de la tribu de Judá, aunque sus antepasados se habían mezclado en la cautividad de Babilonia y no habían vuelto de ella. Hizo vida errante, dirigió caravanas de mercaderes y vivió un tiempo en Arabia, cerca del Mar Rojo. Finalmente, ya empobrecido, se asentó aquí con su familia. El hijo fue a la escuela de Malek y luego a Palestina para estudiar, donde conoció a Jesús y se hizo su discípulo. El padre vive con sus hijos mayores, de los cuales Mnasón es el menor. Sus habitaciones son varias chozas. No tienen campos de cultivo, sino solo quintas de árboles frutales detrás de la casa. Antes había sido el conductor de caravanas y ahora hospedaba a las que pasaban por aquí en Querinia. El anciano Moisés tiene algunos asnos y bueyes, con los cuales lleva las mercaderías de las caravanas a los pueblos vecinos. Es pobre, pero vive moderadamente al modo de los antiguos israelitas. No hay mucho tráfico hasta Querinia, porque el camino principal, que va a Zapitus, pasa a pocas horas al oeste. Cuando Jesús al día siguiente volvió al lugar de enseñanza, estaban algunos judíos de Querinia y gentes de pequeñas caravanas, quienes se alegraron mucho de ver a Jesús de nuevo, pues le habían conocido en Cafarnaúm y estaban ya bautizados. Jesús enseñó severamente contra la usura, la sed de riquezas y el ansia de enriquecerse con los paganos. Luego habló del bautismo, del Padre Nuestro y de las bienaventuranzas. Al mediodía hubo comida en común. Jesús servía y enseñaba, y muy poco se sentó él mismo a la mesa. Una de las hermanas casadas de Mnasón no apareció porque anteayer se le había muerto una hijita. Estaba sentada junto al cadáver, envuelta en su velo, y lloraba. La niña no había podido ser enterrada ayer, no sé por qué causa. Hoy esperaban a los 4 rabinos de Malek para llevarla, pues allá tienen su cementerio. La criatura era ya crecidita, pero siempre enfermiza. No podía hablar bien, ni casi caminar, a pesar de que entendía todo. Mnasón, que había estado aquí, habló a Jesús del caso, quien le anunció que moriría pronto y cómo debían prepararla para la muerte.
Esto lo había cumplido Nansón en momentos en que la madre no estaba presente. Le había hablado del Mesías y cómo debía creer en él, que debía tener dolor de sus pecados, esperanza y fe en la salvación. Había rezado con la criatura y la había ungido con el óleo bendecido por Jesús. De este modo murió esta criatura santamente. La he visto en su camilla junto a la madre, fajada como una momia y cubierta la cara. Tiene una corona de flores y hierbas aromáticas en torno. Sus manos y brazos, aunque cubiertos, se distinguían. Tenía en los brazos una vara blanca y en la punta un ramillete con un haz de trigo, una vid, una rama de olivo, una rosa y otras hierbas del país. Vinieron varias mujeres y se lamentaban con ella de la desgracia. He visto que ponían junto a ella varios juguetes, como dos flautitas, un cuerno retorcido y un arco pequeño con su flecha. Tenía apenas otro bastoncito dorado con un botoncito arriba. Cuando vinieron los rabinos para trasladar el cadáver, ataron la tapa del ataúd, sin clavarla, y 4 hombres lo llevaron en andas. Tenía una lámpara sobre un palo, y una tropa de adultos y niños acompañaron a los conductores. Jesús y los suyos estaban delante de la casa mirando el acompañamiento. Jesús consoló a la madre y a los presentes y les recordó la resurrección final. La festividad del sábado la celebraron en Quirinia, que tiene 3 caminos que van al mar. El del medio es muy ancho y hay otros 2 que atraviesan a estos 3 principales. La ciudad tiene una muralla muy gruesa donde se ven las casas de los pocos judíos que viven afuera. En torno de estas viviendas hay también un vallado. Aquí viven los judíos separados por las murallas de los paganos que están adentro. En la ciudad veo como unos 10 templos de ídolos. Los judíos son pocos, no son ricos, aunque tienen sus casitas en orden, con ciertas comodidades. Tienen escuela, sinagoga y viviendas para los rabinos y los maestros. Están en una altura y cuentan con un arroyo y el brazo de otro río que han apresado para formar una fuente para beber y un depósito de agua para los baños. Los maestros recibieron a Jesús con mucha reverencia y lo acompañaron al local de la escuela y a la sinagoga, donde habían colocado a 7 enfermos en sus camillas para que escucharan la doctrina. Había como 100 hombres. Dejaron que enseñase Jesús solo. Se leyó el segundo libro de Moisés, capítulo 1, versículo del 4 al 21. La enumeración de los hijos de Israel y un trozo del profeta Oseas, capítulo 1, 10, 11 y 21. Jesús habló severamente contra la idolatría. Se leyó el pasaje donde Dios manda a Oseas que tome una ramera y tenga hijos, a los cuales se dan nombres especiales. Preguntaron sobre esto a Jesús y les declaró la explicación. El profeta tenía que representar con su cuerpo y su vida el estado de la alianza de Dios con la casa de Israel. Y los nombres de los hijos significaban los castigos que Dios había de mandarles. Añadió que a veces sucede que los mejores tengan que casarse con otros malos para deshacer el germen del pecado. Esta unión de Oseas con una ramera y los diversos nombres de los hijos son testimonios de las muchas bondades de Dios y de la perversidad de los hombres. Habló severamente, exhortando a la penitencia y al bautismo. Habló de la proximidad del reino de Dios, del castigo de aquellos que lo rechazan y la destrucción de Jerusalén. Mientras duraba la prédica, los enfermos clamaron: Señor, creemos en tus palabras, pero ten piedad de nosotros, ayúdanos. Cuando vieron que estaba por dejar la sinagoga, se hicieron llevar afuera. Los pusieron en el pórtico en 2 hileras y clamaban: Señor, haz con nosotros lo que tú puedes hacer. Señor, lo que se te ha concedido, hazlo con nosotros. Jesús no los sanó enseguida, y como los rabinos también le rogaron, preguntó Jesús a los enfermos: ¿Qué es lo que yo puedo hacer por vosotros? Ellos contestaron: Señor, ayúdanos en nuestra enfermedad. ¿Creéis que yo puedo hacer eso?, preguntó Jesús. Todos contestaron: Sí, Señor,
nosotros creemos que tú lo puedes hacer. Mandó entonces Jesús a los rabinos traer algunas escrituras y orar sobre ellos. Trajeron los rollos y rezaban. A los discípulos les mandó poner las manos sobre las cabezas de los enfermos, y así lo hicieron. A unos sobre los ojos, a otros sobre el pecho, y a otros en distintos sitios. Jesús preguntó nuevamente, ¿creéis y queréis ser sanos? Ellos contestaron, sí, Señor, creemos que tú puedes ayudarnos. Jesús les dijo, levantaos, vuestra fe os ha ayudado. Los 7 se levantaron al punto y dieron gracias a Jesús, que les mandó purificarse. Algunos estaban hinchados por la enfermedad. Su enfermedad estaba curada, pero al salir de allí estaban aún débiles y se apoyaban en sus bastones. Esta manera de sanar mediante la oración de los rabinos la he visto usar por Jesús varias veces en Chipre y en Citrus, en Maleb y en Salamina. En razón de que los rabinos y los maestros eran buenos, los hacía Jesús participar en las curaciones como a sus discípulos, para despertar la confianza del pueblo en las oraciones de los mismos. Esta manera de obrar en Chipre la usó para dar ejemplo a sus discípulos, y porque muchos rabinos de allí formaban parte del grupo de las 570 almas que ganó Jesús en su estadía en la isla. Los enfermos sanados fueron bautizados con otros judíos en un lugar arreglado en la casa del anciano Moisés, padre de Mnansón. Se trajo agua de una fuente vecina, pues la casa de Moisés estaba sobre una altura, y allí no había agua, pero tenía depósitos que se llenaban y de allí partían canales para surtir las necesidades de la casa. En el depósito había agua clara. En los canales solían lavar la ropa y los pies. Tenían otro depósito para dar de beber a los animales y para regar las plantas. Los bautizados ponían los pies en el agua. Primero enseñó Jesús sobre la penitencia y la purificación por medio del bautismo. Los hombres usaban largas vestiduras blancas, con fajas de inscripciones y manípulos. Además de los 7 sanados, había 8 hombres que se hicieron bautizar con ellos. Había hablado antes cada uno con Jesús en particular, confesando sus pecados. Jesús les dijo que aprovechaban el momento de la gracia y llenaban la ley según el sentir de los profetas, pero que no debían vivir como esclavos de la ley, pues la ley se les había dado a ellos y no ellos entregados a la ley. Les fue dada la ley para que merecieran por ella la gracia. Entre los bautizados estaban los hermanos y cuñados del discípulo Mnansón. Su padre, aunque piadoso, era obstinado en su manera y no se dejó persuadir. Mnansón se había ocupado todo este tiempo de prepararlo, y aún Jesús habló hoy con él. Pero este anciano testarudo no se dejó convencer. Alzó los hombros, movió la cabeza y puso toda clase de objeciones diciendo que tenía la circuncisión, que le bastaba. Mnansón se entristeció tanto por esto que comenzó a llorar. Jesús lo consoló diciendo que su padre era un anciano y algo testarudo, que por otra parte había vivido siempre como creyente piadoso, que al fin lloraría su ceguera en otro lugar, y allí vería claro. Jesús había bendecido antes el agua del bautismo, mezclando un poco de la del Jordán que llevaban los discípulos consigo. Después del bautismo, lo sobrante fue sacado del recipiente y enterrado. Durante el bautismo, dirigióse Jesús a una altura, detrás del sitial de doctrina donde le esperaban 30 o 40 mujeres en una quinta de árboles frutales. Estaban cubiertas con el velo y al ver a Jesús se inclinaron profundamente. Muchas de ellas estaban angustiadas, pensando que sus maridos seguirían a Jesús y las abandonarían. Pedíanle que sus maridos no las desampararan. Jesús les dijo que si los hombres abandonaban este lugar, debían ellas seguirlos, que en la Palestina encontrarían medios de vida. Les contó el ejemplo de las santas mujeres y les dijo que el tiempo era demasiado precioso para pasar la vida tranquilamente, que no eran esos tiempos de buscar comodidades, que importaba mucho ir al encuentro de la gracia y del reino y prepararse para recibir al esposo. Habló de la moneda perdida y de las vírgenes prudentes y necias.
Algunas mujeres le pidieron que dijera a sus maridos que no fueran con las doncellas paganas, ya que había hablado tan severamente explicando a Oseas contra las uniones y seducciones de las hijas de los infieles. Algunas estaban atormentadas por el celo. Jesús les preguntó sobre su propia conducta con sus maridos y las exhortó a ser buenas, humildes, pacientes y obedientes, que no se entregaran a las críticas contra ellos y a las charlas con las vecinas. Después cerró la enseñanza de la sinagoga en Quirinia y se dirigió a Malep.